Hoy tenemos a todo un personaje que admiro mucho y estimo muchísimo, al doctor Iván Arango. Adelante, empecemos pues. Gracias, Iván. Es un honor tenerte de verdad, y honor a quien honor merece. Admiro mucho tu trabajo y tu trayectoria y bueno, muchas cosas. ¿Cómo puede describir el doctor Iván Arango a el doctor Iván Arango? A Iván. ¿De quién soy yo en términos de lo profesional? Alguien que ha como eh, emprendido búsquedas y desarrollos de temas y de servicios, ¿no? Y al mismo tiempo he ido, de repente genero un proyecto, un servicio y al rato ya estoy en otra cosa, un poco como siguiendo las inquietudes y lo que yo voy percibiendo que me parece como pertinente o relevante y tratando de dejar como programas o líneas de investigación o de pensamiento abiertas que luego otros continúan, ¿no? Yo pienso, tengo algunas virtudes, me gusta bailar mucho, tengo algunas dificultades, ¿no? De repente a veces me sobresaturo de trabajo, pero creo que en general soy una persona que he sido constante y hay como una consistencia en una línea de mi vida que es el trabajo y una línea en la otra línea de la vida que es lo amoroso. La consistencia es pues los últimos 15 años de ser padre y los últimos 4 años de mi historia amorosa continua. Entonces ese pienso que soy yo. Eh, Genial. ¿Por qué medicina y luego psiquiatría y luego sexología y demás? Porque bueno, yo me gustó la biología y la verdad es que durante mucho tiempo yo no sabía bien qué quería estudiar, pero dije, bueno, se junta la atracción por lo biológico, digamos, este mandato social, digámoslo así, y por otro lado, la incertidumbre, la necesidad de certidumbre de la adolescencia, que bueno, yo qué voy a hacer para más o menos no morirme de hambre y cómo tener algo para comer, ¿no? Entonces, de ahí surgió la idea de medicina. La psiquiatría, yo creo que el estudio de la psiquiatría a mí me interesó. En el transcurso de la carrera yo tuve la oportunidad de conocer a un hombre maravilloso que fue el doctor Simón Brailovsky ah, en el Instituto de Fisiología Celular y nos conocimos de una manera muy fortuita en una fiesta de salsa, porque también le gustaba bailar. Y entonces, eh, a través de una amiga que es una persona muy querida, me dice, yo te voy a presentar a un amigo que trabaja con el cerebro. Y yo, ¿por qué? Y entonces, en la facultad hubo un tiempo que yo me tuve que dar de baja por una lesión en la rodilla y entonces me acerqué a Simón y le dije, oye, que tú tienes un laboratorio. Y me dice, sí, pues entonces yo ahorita no tengo nada que hacer. Y me dijo, vente, ahí a Fisiología Celular. Y él trabajaba con modelos experimentales de epilepsia. Y ese fue como mi primer acercamiento al cerebro. Por definición, de alguna manera, pues nos toca mirar la biología, la neurobiología, pero además la cultura, pero además la historia, pero además eh, ¿no? Los contextos sociales y quién es cada persona, no nada más en la fisiología de cada uno de los órganos, sino quién es la persona que tengo enfrente y su historia. Y entonces dije, pues yo creo que eso se llama psiquiatría, y de ahí me fui a la psiquiatría. En realidad, ese es como el discurso armado. Honestamente, yo creo que personalmente, creo que uno no, o yo por lo menos, he ido como acercándome a las áreas de la salud que pues de alguna forma tocan fibras personales, ¿no? O sea, yo pienso que en general las personas nos dedicamos, si podemos dedicarnos y más o menos tratar de ir eligiendo lo que queremos hacer y lo podemos hacer,
con temas que de una u otra manera nos resuenan. Y yo creo que pues la psiquiatría tiene que ver con que la gran mayoría de los que estamos en el campo y en el área, de una u otra forma estamos tratando de reparar historias personales. Nos dio clase en la especialidad del doctor Eusebio Rubio. Yo no tenía ni idea que había un área de la medicina que es la medicina sexual, ¿no? Y la sexología médica. Y yo dije, bueno, me asombró mucho y todo este discurso y este quehacer alrededor de la sexualidad humana, que incluye pues digamos, la contextualización del estudio y de la comprensión y del acercamiento y el desarrollo de la experiencia sexual humana en el contexto de los derechos humanos y del derecho al placer, y la declaración de la Organización Panamericana de la Salud, a la cual se acerca la Organización Mundial de la Salud. A mí eso me maravilló, ¿no? El contexto del derecho al placer y del el acercamiento, el cuidado y la promoción de la satisfacción y de la salud sexual como un derecho fundamental y como una ruta de sobrevivencia para la especie y para todos los individuos y para el tejido social. Eso a mí me dio como un sentido en la trayectoria profesional durante un buen tiempo. Y entonces se abrió un servicio que se llamó inicialmente la Clínica de Género, en el que pues había esta aproximación a la salud mental o a la experiencia humana desde la perspectiva de pues la construcción social del género y eh, las normativas hegemónicas y sociales del género. Y entonces, bueno, uno de mis jefes en aquella ocasión me decía, pero me dice, tú no quieres como aportar al desarrollo de esta clínica agregándole el componente de la sexualidad. Entonces yo dije, pues, y como no, ¿verdad? Entonces ahí estuvimos un tiempo en el desarrollo de este modelo de atención en la clínica que se llamó desde entonces Clínica de Género y Sexualidad. Entonces ahí pues empezamos a como subrayar o visibilizar dentro de una institución nacional de salud la relevancia y la importancia de la salud sexual, ¿no? En ese contexto es cuando luego surge este libro, el libro de sexualidad humana, del que vamos a conversar un poco más adelante. Pero así es como medicina, psiquiatría y sexología. Así Después es. han habido otros temas y otras áreas que seguro vamos a conversar en un momentito. Y sí, también hiciste la formación con Fina Sanz en terapia de reencuentro, muchas cosas. Iván, tu currículum realmente mandaste un súper resumen. Cuéntanos, ya que tocaste lo del libro, ah, ¿cómo fue lo del libro? Un libro que, bueno, fue en su momento un súper éxito, sigue siendo. Todos los estudiantes de educación sexual y terapia sexual, sobre todo del área clínica, ¿no? Lo tienen que leer y lo tienen todo el tiempo. Cuéntanos cómo fue esto. El libro surge en el contexto de un compañero que se había formado con nosotros en el Instituto Nacional de Psiquiatría, que se llama Emilio Márquez, que está ahora residiendo en Veracruz. Y él en ese entonces, él estaba trabajando en Manual Moderno. Y él se acercó y me dijo, oye, ¿qué tal un libro? ¿No? Entonces yo dije, bueno, pues un libro, ¿no? ¿no? Hay que dar la oportunidad de escribir algo. Y pues tuve la fortuna de que muchos colaboradores y colaboradoras, tú entre muchos, ¿no? También colaboraron escribiendo distintos capítulos, y la idea era darle un como sentido, organizar el material o el texto con una perspectiva sobre todo clínica, ¿no?
clínica tratando de como de juntar dos ideas. Una, esta propuesta de comprensión teórica sobre la sexualidad desde esta perspectiva de los holones o dimensiones que explican o que se aproximan a distintas manifestaciones de la experiencia sexual, lo relacionado al erotismo, lo relacionado al género, lo relacionado a la relación de pareja y lo relacionado a la identidad y la reproductividad. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, esta aproximación de la Organización Mundial de la Salud de una perspectiva sindromática de los problemas clínicos que fueran más o menos útiles para las personas que estaban trabajando en el tratamiento de condiciones pues que afectan la vida sexual de las personas. Y así es como surge el libro. Ya tiene una buena cantidad de años y es un libro que requeriría de actualizaciones, no solo de actualizaciones en términos de los contenidos y las comprensiones y las propuestas de tratamiento, sino que además necesitaría actualizarse porque ese es un libro que se pensó desde la perspectiva de las directrices o los ejes de la Organización Mundial de la Salud. Y en aquel entonces la Organización Mundial de la Salud usábamos la Clasificación Internacional de Enfermedades en su 10ª versión. Y una experiencia en la que por formar parte del Instituto Nacional de Psiquiatría, que es un centro colaborador de la OMS, pues tuvimos la oportunidad de colaborar en en el desarrollo de la Clasificación Internacional de Enfermedades en su versión 11ª, con la coordinación del doctor Jeffrey Reed. Y entonces ese libro necesitaría actualizarse porque la manera de describir, entender o clasificar los problemas relacionados a la salud sexual han cambiado, ¿no? Y hay capítulos tuyos, ¿no? O sea, también compilador, pero también escritor. ¿Y cuándo lo actualizas? Para actualizar ese libro se necesitaría de que otros compañeros o compañeras compiladores hicieran la tarea, porque lo cierto es que yo estoy mucho más cercano ya a otros temas y a otros quehaceres, en el sentido de que cuando, o sea, yo ahora, desde hace más de 10 años, yo estoy en el instituto coordinando otro servicio, que es el servicio de la clínica de trastorno de personalidad. Entonces, la manera en la que yo llego ahí y como a la tarea de abrir un servicio relacionado a la personalidad es en relación o está en relación a quehacer alrededor de la sexualidad humana, porque cuando me dedicaba yo mucho más de lleno al tema de la sexología clínica, mi experiencia fue que más pronto que tarde me topaba yo con las dificultades relacionadas no tanto a la fisiología de la respuesta sexual, sino a la historia personal y al carácter de las personas. Es decir, a las maneras de construir relaciones, ¿no? Relaciones con el cuerpo con el cuerpo propio, la relación que cada uno tenemos con nuestra propia subjetividad y mundo interno, y la manera en la que estamos o hemos aprendido a construir relaciones con los otros, con el entorno y con la vida en general. Y eso, cómo se relaciona uno con el entorno, con la vida y con uno mismo,
a partir de pensamientos, emociones y conductas. Eso es la personalidad. Entonces, poco a poco me fui yo como acercando a ese tema y entonces convergió con otra, digamos, necesidad institucional bien fuerte. Yo creo que tal vez ese ha sido como alguno de los ejes que de repente han tenido que ver con las decisiones que yo he ido tomando en el tiempo sobre a qué me voy dedicando, que es un poco esto que decía de aspectos de la historia personal, pero también como cuáles son algunas de las necesidades del lugar en donde yo estoy trabajando. Y una necesidad en relación a la sexualidad no solo tenía que ver con este espíritu de reivindicar el derecho al placer y a la satisfacción, problemas relacionados a la sexualidad, y más bien en el desarrollo de la atención o de modelos de atención para problemas relacionados a la personalidad. Por eso todo este rollo es para decir que la actualización del libro la tendrá que echar a andar alguna otra persona con mucha paciencia y con mucha buena voluntad. Muy bien. ¿Qué has encontrado a lo largo de tu vida con todos tus estudios relacionados en personalidad y sexualidad? La manera en la que uno, la manera de ser de una persona, es decir, que incluye lo que decíamos hace un rato, cómo yo me relaciono conmigo mismo, con los demás, con el entorno, a expensas o en función de cómo yo siento, cómo yo pienso y cómo yo actúo, que es una manera súper grosera de referirnos a lo que es la personalidad. Eso tiene dos componentes. Uno, el que es un componente temperamental, que es sobre todo hereditario, y otro componente que es el caracterológico, que es el experiencial y lo aprendido. Y hablar de la personalidad es hablar de la relación y la manera en la que uno organiza y construye la forma, la manera de relacionarse, es sí temperamental, pero sobre todo experiencial. ¿Y en qué experiencia? ¿En qué experiencia aprendemos o se consolidan los bloques, ¿no?, fundantes de cómo yo aprendo a cómo me voy a relacionar con las demás personas? Es en el microambiente, en la relación temprana, en la relación sobre todo con los cuidadores primarios, ¿no? Y cuando ya estamos hablando ahí, ya estamos hablando de apego. Es en esa relación y con esa persona con quien todos organizamos una tarea evolutiva de la cual depende la vida del organismo. Esta experiencia de salir de un lugar seguro, que por ejemplo para otros mamíferos puede ser un hueco en la tierra, a explorar el mundo y luego regresar a ese lugar para organizar la exploración y para satisfacer necesidades básicas. Para el ser humano no es un hueco en la tierra, es una persona. No es una madriguera, es una persona que se mueve, y esa persona es el cuidador primario. Y en la relación con ese cuidador primario, uno hace lo mismo, uno explora y luego regresa a esa persona. Y en ese ciclo, en ese proceso, digamos, circular, poco a poco vamos configurando nuestra propia identidad y nos vamos organizando en poder reconocer que yo me puedo parecer a esa persona que me cuida, pero soy distinto. Y si soy tratado como un otro por esa persona, y si soy tratado con respeto, si mi mente es tratada como una experiencia de otredad por quien me cuida, así yo voy a aprender a tratar a los otros como otros, no como una extensión de mi mundo interno. Entonces tiene que ver con el sistema motivacional de la sexualidad.
¿no? Y es que entonces, para poder acercarme a la validación de la experiencia placentera, para poder construir en la relación conmigo mismo, con mi cuerpo y con el cuerpo de otro u otra, yo necesito hacer el mismo procedimiento, explorar y luego regresar a poder compartir necesidades, ¿no? En la medida en la que en la medida en que tenemos limitaciones para explorar y para acompañar necesidades, en esa medida la posibilidad de tener una experiencia sexual individual o con una otra persona va disminuyendo, ¿no? Si mi exploración es poco segura, si mi capacidad de reconocer la otredad y tratar la otredad no como una extensión, no como una proyección de quién yo soy y de cómo yo pienso que deberían de ser las cosas y como yo infiero y proyecto lo que el otro quiere en vez de reconocer que este soy yo y el otro es otro, entonces, si yo tengo limitaciones para hacer eso, la posibilidad de construir satisfacción se reduce. Ujú. Ahí es donde yo pienso que se encuentran pues estas dos dimensiones de la experiencia humana que, que se anclan en la manera de cómo, en la relación, es decir, los seres humanos somos, pues, ni para dónde hacerse, somos uno y uno es uno con el otro, desde el otro, a través del otro, y eso sucede y se requiere hacer de una cierta manera cooperativa hasta para comprar un jitomate en la tienda, como para poder tener una experiencia sexual satisfactoria con uno mismo o con otra persona, ¿no? Entonces, bueno, hay evidencias entonces en términos de investigación que hablan de cómo hay ciertas maneras de ser, ciertos tipos de personalidad o ciertos estilos de apego que correlacionan, que predicen, que se asocian, que explican mayor o menor grado de satisfacción sexual en la vida, ¿no? Es decir, personas que tienen estados mentales con respecto al apego de tipo seguro, es más probable que se puedan adaptar y, y construir esfuerzos de satisfacción sexual a lo largo de los distintos momentos de la vida, ¿no? Apego seguro correlaciona con la posibilidad de adaptarse y para una experiencia sexual satisfactoria, que ojo, no nada más estamos hablando de lo erótico, sino para el desarrollo de la experiencia sexual humana, se requiere la cooperación y de la adaptabilidad, mientras el grupo social esté configurado por personas cognitivamente menos flexibles, afectivamente menos tolerantes, la posibilidad de construir tolerancia, consenso, experiencias de paz son más limitadas, ¿no? Y por eso es que yo pienso que el trabajo alrededor de la personalidad impacta, sin duda, la posibilidad de tener una experiencia sexual colaborativa, cooperativa, constructiva. Y al mismo tiempo, entonces, esto sirve para hablar de que la personalidad, una parte de la personalidad uno la hereda y otra parte de la personalidad se construye en la relación con el contexto. Y entonces, hablar del contexto en el cual nos vamos convirtiendo en personas y en qué tipo de personas que conforman
un grupo social y cómo es el grupo social, ni para dónde hacerse, pues toca hablar del contexto social y económico en el lugar de donde estamos, ¿no? Y entonces ahí es la puerta de entrada para, digamos, lo que ahora en la clínica de trastorno de personalidad en el instituto estamos desarrollando, no desarrollando, pero tratando de entrarle con mucho más precisión, que es a lo traumático, ¿no? Porque uno dice, bueno, es difícil construir relaciones o un tejido social cooperativo, colaborativo de paz en un contexto de violencia y de hostilidad como en el que vivimos, ¿verdad? No solo en este país, sino a nivel pues, global, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, pues sí, 30% de las mujeres en algún momento de la vida van a tener alguna disfunción sexual. Depende de qué disfunción sexual en los hombres, 40%, 50% de los mayores de 40 años. Un montón de gente anda insatisfecha sexualmente por los cambios del cuerpo. Pero también un montón de gente anda insatisfecha sexualmente porque nos hemos ido construyendo una gran cantidad de personas como personas en un contexto de hostilidad, de violencia y de trauma, ¿no? 3 de cada 4 mujeres antes de llegar a los 17 años han tenido una experiencia de abuso sexual. Entonces, bueno, ¿cómo no van a haber problemas alrededor de la satisfacción y de la salud sexual y de la salud mental, ¿no? Y sobre lo que andamos, digamos, lo más reciente en lo que yo ando, después de pues la medicina, la psiquiatría, la sexología, luego el psicoanálisis individual, grupal y luego el tema del apego y la personalidad, pues ahora es la atención de 3 cosas. Es lo que a mí me parece como más importante, por lo menos a lo que yo estoy tratando de dedicarme y de organizar un quehacer con el grupo de trabajo en el instituto, que no lo estamos midiendo directamente ahorita, pero que se vuelve al ratito en una pregunta empírica a contestar rigurosamente, pero es que no solo necesitamos tratar de ayudar o ofrecer tratamientos específicos, manualizados, estructurados, basados en evidencia, para ayudar a los trastornos o a los problemas de personalidad, sino que es necesario tratar de hacer intervenciones tempranas, ¿no? Y es mucho más fácil prevenir que tratar de modificar trayectorias en adultos, con adultos de mucha complejidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las intervenciones tempranas? Crianza. Y estamos desarrollando sobre todo 2 intervenciones en la clínica de personalidad junto con la clínica de psiquiatría perinatal, que es el trabajo con un modelo de intervención que se llama Círculo de Seguridad Parental, que es un modelo manualizado, estructurado, basado en evidencia, informado y centrado en la promoción de apego seguro. Y trabajamos con papás y mamás de niños de 4 meses a 6 años. Y otra intervención que se llama, esta Círculo de Seguridad es una intervención que es sobre todo de tipo grupo de reflexión con papás y mamás, grupal. Pero hay otra intervención que esa sí es psicoterapéutica, es un tipo de psicoterapia que se llama VIP, SD, en inglés es Video Feedback Intervention for Positive Parenting and Sensitive Discipline, que es un modelo en el que es bien bonito porque entonces uno trabaja con las diadas, ¿no? Con la mamá, papá y el niño o la niña. Eso no es grupal, no es un grupo de reflexión y se filma a la mamá o al papá y al niño en distintas experiencias estructuradas. Después uno revisa el video y con mamá o papá, entonces vemos los videos de su interacción
con su niño o con su niña, ¿no? Reforzando las cosas buenas que sí están pasando y poniendo un poco el lente o enfocando en algunos estilos de interacción o estrategias de interacción que pueden modificarse y cambiar. Bien bonito, porque entonces estamos trabajando eh, con las nuevas generaciones. Lo que nosotros no estamos haciendo ahorita para tratar de construir relaciones distintas hoy va a impactar las próximas 3 generaciones. Y hay evidencia bien clara de la transmisión transgeneracional del trauma y de estilos de apego. Entonces nos falta pero muchísimo. O sea, lo que no estamos haciendo ahorita va a impactar a los próximas 3 generaciones. Entonces, Hay algunos rasgos de personalidad, Iván, que se repiten en ciertos disfunciones sexuales, por llamarlo así. sí, digamos que la manera en la que, según las clasificaciones actuales, hablamos de problemas de personalidad, implica la posibilidad de hablar de rasgos de personalidad. Rasgos de personalidad tenemos todos, 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 todos. Y los rasgos de personalidad no, o hablar de rasgos de personalidad no es lo mismo que hablar de trastornos de personalidad. Hay trastornos de personalidad que se asocian con mayor frecuencia a problemas en la sexualidad, ¿no? Y dentro de los trastornos de personalidad, los rasgos que se asocian, o los rasgos de las personas que tienen un trastorno de personalidad que se asocian con problemas en la sexualidad son algunos rasgos que ahora llamamos de afectividad negativa, ¿no? Y yo estoy hablando en estos términos porque una de las orientaciones o de las direcciones de la Organización Mundial de la Salud es dejar de hablar en los términos que hemos hablado al respecto de la personalidad en los últimos 30, 40 años, refiriéndonos a trastorno de personalidad de tal tipo, ¿no? Trastorno narcisista de personalidad o trastorno límite de la personalidad, porque eso lo que favorece es el estigma. Entonces, ahora lo que necesitamos aprender es un lenguaje en el que podamos decir, la persona tiene o no trastorno de personalidad, sí o no. Si lo tiene, ¿qué es lo que hace que una persona tenga un trastorno de personalidad? La severidad del padecimiento, ¿no? Y los rasgos es lo que es como los apellidos que le va poniendo uno, el estilo. Entonces, un estilo de ser que se llama afectividad negativa. Todos podemos tener todos tenemos rasgos de afectividad negativa. Si una persona vive estresado mucho tiempo o está en condiciones de muchísima adversidad, de deprivación de sueño, con hambre, con violencia intrafamiliar, por supuesto que su sistema nervioso va a estar reactivo y va a reaccionar con hiperalertamiento, con emociones muy intensas, emociones negativas muy intensas, ¿no? Pero una persona que tiene un rasgo de personalidad de afectividad negativa significa más o menos que con mucha frecuencia, en muchos contextos, responde emocionalmente con una intensidad emocional tal que colapsa la posibilidad de pensar, es decir, se siente mucho, mucho, mucho y se empieza a pensar poquito, poquito, poquito y uno actúa el impulso, ¿no? Entonces, a esa manera de experimentar la experiencia emocional con mucha intensidad que limita la función reflexiva, ese rasgo se asocia con dificultades en en la sexualidad, por varias razones. No solamente en el terreno de lo erótico,
Porque, por ejemplo, una persona que tiene ese rasgo de afectividad negativa de manera muy marcada, si de repente experimenta en la escena erótica ansiedad, ansiedad de desempeño, o porque le retiene alguna memoria, o porque difícil, o porque le da miedo, el miedo lo va a experimentar de manera muy intensa y de manera prolongada, con tal magnitud que se cancela la exploración. Porque cuando un mamífero está muy asustado, corre. Y si yo me asusto mucho en la escena erótica, no necesariamente tengo que correr físicamente y salir corriendo del cuarto. Corro mentalmente. Me fui de ahí. Ya no estoy conectado con mis sensaciones ni con las señales que la otra persona me está comunicando, por el efecto de la intensidad del afecto negativo. Ese es un rasgo, por ejemplo, ¿no? Hay otro rasgo que complica, aunque dificulta la posibilidad de la experiencia erótica, que es un rasgo que se llama de desapego, ¿no? Que es este estilo es la evitación de la experiencia, ¿no? Y evitar la experiencia, no entrarle a la exploración, es algo que no se lleva mucho con la posibilidad de construir satisfacción, porque se necesita explorar. Y si yo tengo una manera de ser que más bien no, que más bien considera las relaciones y la interacción, la otredad, como algo secundario, como algo que no es tan importante para la vida, como es este rasgo de personalidad, es más probable que en la escena erótica yo no conecte bien con lo que la otra persona, con quién es la otra persona, porque mi estrategia defensiva, adaptativa, de sobrevivencia es consecuencia de una historia de vida, pero la estrategia consiste sobre todo en hacerse un mecanismo defensivo que consiste en yo mejor por la vida voy solo. Porque si me acerco, si reconozco que necesito del otro, eso me asusta muchísimo, porque la historia de vida que yo he tenido se ha traducido en que el contacto con el otro o ha sido muy doloroso, o ha sido casi nulo, o ha estado cargado de humillación, negligencia o abandono. Entonces mejor voy solo por la vida, ¿no? Y entonces no me conecto tanto. Y para construir una experiencia de satisfacción con un otro, pues hay que vulnerarse, correr el riesgo de lo incierto, estar abierto a quién es el otro y que el otro es otro, distinto a uno, con pensamientos, deseos, necesidades y una historia diferente de la propia, ¿no? Entonces yo te diría que esos son como dos de los rasgos caracterológicos que pues están asociados a problemas en la sexualidad. La afectividad negativa se asocia también con la impulsividad, que es un rasgo que también llamamos de desinhibición. Para hablar de rasgos de personalidad hablamos de afectividad negativa, de desapego, de rasgos disociales, de desinhibición, y una cosa que en la CIE se nombra anancastia, que es un nombre rarísimo para referirse a lo obsesivo compulsivo, pero así se llama. La desinhibición es un rasgo de personalidad que se puede asociar con problemas sexuales, porque es más o menos hablar de impulsividad. Y una persona que es muy impulsiva, de repente, pues ya no usa el condón, ¿verdad? O ya no se protege, o ya le entra con todo el mundo, o le entra sin leer algunas señales que pueden ser señales indicadoras de algún tipo de riesgo. Y entonces, eh, pues esto en relación a los rasgos de personalidad y problemas de la sexualidad. Oh, grandioso. Y bueno, ha sido una gran charla y yo creo que hay muchísimas preguntas. ¿Se repite estas disfunciones con algunos
algunos rasgos de la personalidad. Sí, digamos que hay la afectividad negativa, por ejemplo, en los hombres, y esto de la emoción, la experiencia de la emoción con mucha intensidad, y sobre todo dos emociones, una que es el miedo y otra que es el enojo, correlacionan con lo que ahora nombramos como trastornos o disfunciones relacionadas a la excitación, como por ejemplo la disfunción eréctil en el varón, en el hombre, pues, o la disfunción excitación femenina, ¿no? Porque el miedo y el enojo, pues, interfieren y bloquean las fases de la respuesta sexual, ¿no? Estos rasgos de desapego también están asociados con más bien algunas de las disfunciones relacionadas al deseo. Pero en general eso es como lo que yo podría decir eh, alrededor de qué rasgos se presentan tal vez con más frecuencia en algunas de las disfunciones. Quisiera pasar algunas fotos y bueno, todo lo que has hecho. A ver, cuéntanos de estas fotos un poquito. Bueno, esa es una foto en la que estoy yo con un grupo de colegas en un curso que en el salón que se ve como verde o azul, porque son tres imágenes la que hay acá en la diapositiva, donde aparezco yo en un como salón verde, estoy dando una clase a colegas que en un curso de formación de terapia focalizada en la transferencia. Una de las cosas que hacemos en el instituto es tratar de enseñar o de acercar a los alumnos, a los residentes en formación o profesionales de la salud mental. Esta imagen no es en el instituto, pero es en combinación o en coordinación con un grupo que se llama TFP México. Y TFP es terapia focalizada en la transferencia. La terapia focalizada en la transferencia es uno de los modelos manualizados, estructurados, basados en evidencia que han mostrado eficacia para el tratamiento de la organización limítrofe de la personalidad, ¿no? Se fundamenta en el cuerpo teórico, digamos, psicoanalítico, psicodinámico, eh, y en la escuela de la teoría de las relaciones objetales, desarrollado por muchos teóricos y digamos como que actualizado o en las últimas décadas, desarrolladas sobre todo por el grupo del Instituto de Trastornos de la Personalidad de Cornell en Nueva York, con el doctor Otto Kemberg y su grupo de colaboradores. Y entonces esta es una sala en la que estoy yo dando clases sobre terapia focalizada en la transferencia a distintos colegas. Esa es como otra de las áreas que a mí me ha interesado conocer y desarrollar. Y entonces pues tuve la posibilidad de estar cerca de este grupo con el doctor Kemberg y la fortuna pues, de supervisar y de entrenarme con otros compañeros y de poder ser pues supervisor y profesor de terapia focalizada en la transferencia. Esa imagen es con un grupo de alumnos. Y luego la parte de la imagen donde dice recomendaciones del grupo de trabajo es en una presentación que hicimos en la Academia Mexicana de Cirugía, cuando pues en el contexto que yo te platicaba hace un rato, ahí se ve una imagen que dice recomendaciones del grupo de trabajo y yo estoy dando una presentación ahí sobre pues cómo eh, fue la participación del instituto y en el desarrollo de la Clasificación Internacional de Enfermedades en su 11ª versión, y por eso el tema se llama la nueva clasificación de las disfunciones sexuales. Y yo ahí estoy presentando pues más o menos cómo es que se fue organizando el grupo de trabajo global para organizar la tarea de construir o de organizar la CIA-11.
Y el otro, la otra imagen donde dice Hablemos Claramente, en donde dice Apego y Salud Mental, fue una presentación que se hizo en combinación con la UNAM, en donde hablaba yo de apego y salud mental, y cuando pues hay la posibilidad de hablar de salud mental y apego, de alguna manera pues termino hablando de estos modelos de círculo de seguridad parental, de estos modelos de psicoterapia asistidas por video, que es lo que decía de VIP, Ujú. esto en la UNAM. Entonces son algunas de las imágenes de algunas cosas que hemos andado haciendo. Y bueno, ahí está la portada del libro del cual nos ha estado narrando el doctor Iván Arango de Montis, ¿no? De Manual Moderno. No se lo pierdan. Está disponible, espero, todavía en Amazon y en algunas librerías. Pero Gracias. bueno, ha sido muy interesante. ¿Querías decir algo, Iván? No, solo digo agradecerte la posibilidad del espacio, y también agradecer sobre todo a la gran cantidad de colaboradores y colaboradoras y amigos que en el camino pues he tenido la fortuna de conocer y de cooperar, tanto en el instituto como en otras asociaciones y organizaciones, y que pues estos son siempre trabajos colectivos, ¿no? Es decir, que son encuentros que uno tiene la fortuna de tener en caminos que uno va andando, y uno se topa con personas entusiastas y comprometidas, como tú, por ejemplo, con quienes se puede ir construyendo, haciendo camino, ¿no? Y entonces agradecer pues a todas las personas de quien yo he estado cerca, con quien he podido pues ir haciendo cosas, ¿no? Y eso quería yo agregar. Gracias, Iván. Gracias, doctor Arango. Y de veras un honor a quien honor merece. Es un honor tenerte. Y bueno, ahora como coordinador de la clínica y que participaste en el CIE-11 y con Otto Kemper y en terapia grupal y bueno, eres un hombre que tiene un currículum impresionante, una trayectoria impresionante y que difícil se encuentran fotos tuyas y un currículum así de grande. Eres un hombre muy modesto y que sabe ser líder y trabajar en grupo. Pocas personas hoy en día lo hacen. Entonces, de veras que es un honor tenerte hoy y me gustaría abrir micrófonos porque yo creo que hay muchas preguntas. Hace ratito, doctor, comentaba que es desde la crianza, desde la temprana edad, empezar a ver estos temas. Mi pregunta es si habrá material o algunos videos que usted pudiera proporcionarnos como terapeuta para poder trabajarlos con alumnado de primero y segundo grado de primaria. El trabajo sobre crianza en niños de las edades de primaria que me decía, mucho de lo que los videos que hay, yo recomiendo una asociación, lo estoy escribiendo en el chat, que se llama Círculo de Seguridad Internacional. Okay. En inglés está en el chat, se llama así Circle of Security International, y hay cápsulas y videos pequeños y pequeños sobre crianza, y cuáles son algunas de las ideas o conceptos centrales para poner en la mente de los cuidadores o de los papás y de las mamás la posibilidad de observar y acompañar las necesidades de sus niñas, de sus niños, mientras exploran o cuando vienen de regreso, ¿no? Porque ahora uno levanta una piedra y encuentra un libro de crianza, ¿no? Eficaz, ¿no?
Y hay distintos modelos, pero acá de lo que se trata es de poner en la mente de los cuidadores ideas que apunten hacia estar en la relación con un estado mental distinto, con un estado mental más bien de tipo reflexivo que tipo reactivo. Y para eso es necesario poder conectar con las necesidades que expresan y comunican los niños. Y voy a entrar a la página para poder descargar los videos y poder compartirlos con los maestros y las maestras de las escuelas primarias. Si Sí. igual quiere me escribe y luego por esa vía le puedo dar más información. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Marta Patricia. Gracias, Alejandra Esquivel. Y buenas noches. Mi pregunta es si la evitación de la experiencia sexual tiene que ver con creencias erróneas sobre la sexualidad desde la infancia. Sí, sí, claro. Es decir, con frecuencia evitamos lo que nos asusta. Evitamos lo que nos asusta porque hemos tenido experiencias de contacto con ese estímulo que nos produjo una experiencia atemorizante, o nos asusta o evitamos lo que no conocemos. Y lo que no conocemos también puede generar recelo, ¿no? Es decir, porque nos cuesta mucho trabajo al cerebro humano. Evolutivamente, el cerebro es como una máquina de hacer predicciones, ¿no? Que en este contexto, yo qué predigo que va a pasar, ¿no? Y lo incierto, uno no le entra con la misma calma a lo que uno no conoce. Entonces, este rasgo de evitación puede tener que ver con creencias erróneas al respecto de la sexualidad, por experiencias previas, como por ejemplo, bueno, vivimos en una cultura que de hace muchos miles de años, que lo que sí valida y lo que sí promueve es el sufrimiento, el dolor, la culpa, y con la culpa y con las ideas que cargan la experiencia y el cuerpo de culpa, vergüenza, humillación, la experiencia emocional de vergüenza y de humillación físicamente duele. O sea, duele en el cuerpo la humillación y la vergüenza. Entonces, cuando hemos crecido o construido una relación con el cuerpo, y el cuerpo ha sido un lugar nombrado y tratado como un sitio inadecuado, vergonzoso, pecaminoso, merecedor de humillación, esa es una experiencia que se aloja en la memoria y en la sensación. Años después, vamos a la escena erótica, pues vamos con esos aprendizajes. Y entonces la desnudez puede resultar humillante, vergonzante, y a donde se empieza a experimentar vergüenza y humillación, esa es una experiencia dolorosa. Si el cuerpo y el placer está asociado a ideas o a creencias de rechazo, de pecado, de exclusión social, porque, por ejemplo, lo que sí se valida es el recato, lo que sí se valida es el resguardarse, lo que sí se valida es preservarse para, ¿no? Eso sí está validado culturalmente. Lo que no está validado culturalmente, o bueno, cada vez más, pero hay sitios en este mundo en donde por quitarse un velo lo matan a uno, ¿no? Y entonces la construcción de satisfacción muchas veces requiere de la confrontación con estas ideas y con estas creencias que están
alojadas en el cuerpo y en la mente con experiencias dolorosas. Y entonces eso es lo que hace que se evite el estímulo. ¿Y cuál es el estímulo? La escena erótica, ¿no? Ahora, otra de las creencias que se asocian con la evitación no solamente pasa por lo que me han dicho que es inadecuado o lo que es malo al respecto del placer, sino en relación a lo que no conozco. Por ahí hace ya muchos años había una encuesta que yo no sé si eso sigue siendo vigente, pero que por ahí del 30% de las mujeres en condición rural no conocen, nunca han visto sus genitales, nunca los han visto en un espejo. Y lo que no se conoce, lo que no se nombra, no se conoce, es difícil que exista, que tenga una representación integrada en el mundo interno, en la subjetividad de las personas, ¿no? Entonces, lo que no se conoce asusta o es confuso, ¿no? O puede ser confuso. Entonces yo lo que diría es que sí, efectivamente hay estos rasgos de evitación que están configurados en función de aprendizajes con creencias erróneas o no conocidas, con falta de información o con información imprecisa. Olga, gracias Olga por acompañarnos hoy. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo los escucho desde Querétaro, mucho gusto. Yo estoy Ya son 2 de Querétaro, por lo menos. en el Centro Estatal de Salud Mental, ya tengo 23 años trabajando ahí con niños y adolescentes. Tocó justo lo que a mí tanto me hace ruido y me pica la curiosidad y que me ha llevado a estudiar recientemente una maestría en terapia familiar sistémica, que es, bueno, el tema de la crianza, los apegos. Observo actualmente con el rango de edad que se ha ido ampliando, porque con estos años ya los pacientes crecen y me recomiendan a sus mamás, a sus tías, a sus ya más amplios, y veo que hay un problema de identidad, ¿no? Muchas crisis, muchas depresiones, problemas de crisis de ansiedad, problemas de pareja. Creo que tienen que ver con la identidad entendida desde los solones de la sexualidad, ¿no? Y ahí otra vez se vuelve a jalar, se vuelve a entramar el tema de la crianza y los estilos de apego, ¿no? Entonces, ahora que terminé esta maestría, estoy en búsqueda de inspiración para el tema de la tesis y quería preguntar si dentro de lo que están trabajando en el instituto hay cabida para alguna investigación relacionada con terapia de familia. Veo que este modelo de Circle of Society Security International es más... habla de interacciones también, interacciones familiares, que es hacia donde yo me tengo que enfocar. Uh-huh. Sí, por supuesto que hay, digamos, como líneas de investigación que tenemos ahí en relación a apego y lo que yo le diría, Olga, si quiere, si me puede, igual nos podemos comunicar por correo y yo le cuento un poco de algunas experiencias y de compañeros que han hecho también algunas tesis desde la perspectiva de la terapia familiar sistémica. Creo que una compañera que hizo su entrenamiento, no sé si fue en el ILEF o en Crisol, con esta aproximación de Minuchin, ¿no? Creo que es lo que hace sobre todo terapia sistémica. Y veía el efecto que tenía la intervención de círculo de seguridad en unas variables medidas con un instrumento que se llama FACES para ver funcionamiento familiar. Entonces, pero si quiere nos escribimos y yo le puedo contar y decirle más o menos cuáles son algunos de los instrumentos que nosotros utilizamos para explorar la variable apego.
y cómo lo estamos haciendo y las distintas maneras para observar esta variable y dependiendo pues de su pregunta de investigación, pero comuniquémonos por correo y conversamos un poco sobre eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Arango. ¿Con Mu- qué podemos agregar? ¿Qué tú quieras agregar? Y eso, agradecer el tiempo, el interés, porque es con eso con lo que se puede ir construyendo y dando pasos colectivos, ¿no? Es decir, es todo de lo que hemos ido hablando hoy no se construye ni sucede sin el otro. Y pues aquí están muchos otros en pantalla y yo siempre agradezco eso, porque es así como con los años pues se van haciendo cosas con muchos otros que de repente se acercan, nos acercamos y entonces se dan las posibilidades del encuentro y de la inquietud que luego se traducen en posibilidades de replicar información o de ir pues haciendo cosas. Entonces yo agradezco y con eso cerraría, ¿no? Con la inmensa gratitud de los que estamos aquí en la pantalla y a ti, Alma, por construir esta posibilidad. Muchas gracias. Gracias, doctor Arango. Es un honor tenerte en este espacio. Muchas, muchas, muchas gracias.